se aborda el tema cristero, normalmente se aborda a partir o se toca a partir del conflicto como tal, lo que propició que se cerraran los templos y de ahí arranca la historia. Sin embargo, mucha gente se queda con la duda si esto fue algo que se dio simplemente así de manera espontánea o hubo un antecedente. Nos vamos a remontar 150 años. Bien. En el pasado, hasta 1767. Esto estamos hablando del último periodo todavía de la época de Nueva España, donde todavía el territorio que ahora es México pertenecía, estaba unido a la corona española. ¿Y por qué este año de 1767 en particular? Bueno, porque fue el año de la expulsión de los jesuitas de toda España y obviamente de Nueva España también, o sea, decir, de los territorios de América y particularmente de México. ¿Por qué es importante mencionar este asunto de los jesuitas? Precisamente porque los jesuitas, desde bueno, su creación y cuando a ellos les tocó pelear la contrarreforma en el tiempo posterior a Lutero y toda esta infestación protestante en Europa, ellos sirvieron como de barrera de contención para el avance de todas estas ideas pervertidas y erróneas del protestantismo, ¿no? Y de la reforma de Lutero. Eso mismo hicieron los jesuitas en América y en particular aquí en Nueva España durante 200 años o 250 años más o menos en ese tiempo, y ellos sirvieron para educar, para formar y para impedir que ideas, sobre todo de la época de la Ilustración, que ya estaban en pleno auge, y sobre todo en el siglo XVIII, que ya habían entrado y penetrado en España, en el reino de Carlos III, y que principalmente se habían filtrado por muchos de los pensadores y bueno, pues por la vecindad que tenía España con Francia, por ahí se habían estado colando e infiltrando de manera clandestina el pensamiento de la Ilustración, que después terminó siendo la Revolución Francesa. Y los jesuitas aquí en América habían impedido que estas ideas liberales llegaran a la población en general. Entonces, es importante entender que uno de los principales asesores del rey Carlos III, que era el conde de Aranda, era un masón de alto grado. Él trabajó y era, de hecho, el Gran Oriente, es decir, el representante de la masonería francesa en España. Él trabajó para infiltrar a toda la corte de España con el virus de la masonería, y él fue el que influyó con el rey para que se expulsara a los jesuitas, supuestamente, bueno, con cualquier pretexto el que tú quieras, pero el asunto es que para la masonería era fundamental deshacerse de este obstáculo que impedía que las ideas liberales masónicas llegaran a América, a destruir obviamente la obra de la hispanidad. Entonces, la masonería se fijó como meta expulsar a los jesuitas pues, de todo el territorio que estuviera bajo la corona española. Esto se da en 1767. A partir de ese momento es cuando ahora sí las ideas liberales se empiezan a entrar y la masonería empieza a entrar como la humedad aquí en América y extiende sus tentáculos básicamente hasta que logra tomar el poder completo de México. Una vez consumada la independencia en 1821, ustedes recordarán que tuvimos un gobierno imperial que duró escasos un año, un poquito más, y después de esto, la masonería yorquina, que entra a México a través del embajador plenipotenciario Robert Poinsett, él establece el rito yorquino como el rito republicano a través del cual iba a someterse las instituciones de México a la voluntad de Estados Unidos, que en ese momento pues obviamente ya se habían independizado. La expulsión de los jesuitas se da unos 8 o 9 años antes de la independencia de las 13 colonias respecto a la corona británica. Entonces, en este periodo, ya en 1824, se impone por primera vez el gobierno republicano en México, que nos era totalmente ajeno y que tenía toda la estructura de la masonería. Esto da como consecuencia, 9 años después, en 1833, se redactan las primeras leyes anticlericales en México. Por eso este
este antecedente es muy importante, si no, no vamos a entender cómo es que llegamos a la Guerra Cristera. En 1833, Antonio López de Santana, que era el presidente, y su vicepresidente, sobre todo el vicepresidente, que era Valentín Gómez Farías, redactaron una serie de leyes persecutorias contra la iglesia, quitándole muchos, o atacándola y quitándole pues ciertos, vamos a decirle, privilegios, aunque no es la palabra correcta, digamos, de lo que habían logrado a lo largo de estos 300 años de virreinato, y el gobierno republicano pues los despoja de muchas cosas. Entonces viene una reacción también de parte de la iglesia y provoca levantamientos sociales. A los menos de 20 años después de esto, o sea, a los 18 años después, en 1855 vuelve a darse otra, vamos a decir, como otra ofensiva de parte del gobierno liberal, ahora sí, ya no encabezado, pero siendo parte de Benito Juárez. Hay que recordar a la gente que nos hace favor de vernos, Benito Juárez a lo mejor es un nombre que les suena familiar a la gente que está fuera de México, porque es el presidente más famoso que hay en México. Es un traidor a la patria, obviamente, y es un hombre que no debería de estar en el pedestal de la historia en el que se le ha colocado, pero mucha gente sí lo conoce. Pero Valentín Gómez Farías, al que yo me refería hace unos momentos, fue como el Benito Juárez de la primera mitad del siglo XIX, un radical furibundo, anticatólico, pero curiosamente él había sido seminarista y había sido un católico muy fervoroso, y de repente lo captan las redes de la masonería aquí en Guadalajara, en la ciudad en la que yo estoy transmitiendo, y pues se enloquece y se convierte en el peor de los perseguidores de la iglesia. Luego viene este personaje que estamos viendo en pantalla, que es Benito Juárez, masón grado 33, y él, cuando era ministro de Justicia, redacta, y el presidente era Juan Álvarez, unas leyes que se conocieron como leyes Juárez, que fueron precisamente las que dieron sustento y las que sirvieron como de base a una constitución nueva que se redacta en 1857, es decir, 2 años después, y esa constitución, esas leyes se conocieron como las leyes de reforma. Curiosamente el nombre, la reforma, y también como la reforma protestante que había surgido en Europa. Bueno, pues estas leyes de reforma es las que se lanzan directamente para despojar a la iglesia de sus bienes, le quitan las escuelas, le quitan los hospitales, le quitan mucha de su riqueza, pero de manera totalmente arbitraria, y eso provoca lo que se llama como la Primera Guerra Cristera, en el sentido de que fue una guerra religiosa, una guerra civil en México, donde la gente salió a defender a la iglesia y los derechos, además, ante este atropello de las logias masónicas. Eso se dio en 1805, a partir del 57, y esto derivó posteriormente en que Benito Juárez se autoproclama presidente, y esto viene a traer como consecuencia una incursión de Francia y Austria en territorio mexicano, y bueno, pues es ya la historia que todos conocen con esta invasión francesa. Posteriormente, en el último periodo del siglo XIX, en los últimos 25 años, toma el poder el general Porfirio Díaz. También en ese momento las leyes de reforma, es decir, estas leyes antirreligiosas, todavía estaban vigentes en México, y el presidente Porfirio Díaz entendió perfectamente que si quería pacificar el país, que estaba totalmente convulso, y quería lograr el desarrollo, necesitaba aliarse con la iglesia porque era un factor de unidad, y llevó pues una relación bastante cordial. Las leyes de reforma, esa constitución de 1857 estaba vigente, pero no la aplica, cuando menos esa parte más agresiva contra la iglesia. De hecho, el presidente, el general Porfirio Díaz, héroe de guerra, el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México, le regresa mucho de lo que le había robado el gobierno liberal a la iglesia. Entonces, llevan una relación bastante cordial, y a él lo derrota, o más bien lo quita del poder el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo veían como un hombre demasiado fuerte y peligroso, y que no se estaba sometiendo a los intereses norteamericanos. Y aunque llevaba 30 años gobernando el país, porque él gobernó, su primer periodo fue de 1876 a 1880, y luego regresa al poder en 1884 y se mantiene hasta 1911, que viene un golpe de Estado de parte de Estados Unidos financiando a revolucionarios mexicanos para tirarlo. Y una vez que lo tiran,
los revolucionarios y el gobierno de Estados Unidos, es decir, la masonería, se lanza contra uno de los aliados del general Porfirio Díaz, que era la Iglesia Católica, por supuesto. Entonces, empiezan otra vez a incentivar la idea y la necesidad de reactivar esas leyes que habían estado congeladas durante un tiempo para que volviera la persecución religiosa contra la Iglesia. Esto finalmente se materializa con una nueva constitución que se redacta en 1917 y se publica el 5 de febrero de 1917. Y en esa constitución, que es la que tenemos ahorita todavía, es la bajo la cual estamos todavía en México, gobernados por esa constitución, ahí se reafirman y todavía se endurecen más las leyes en contra de la iglesia, donde a los sacerdotes, por ejemplo, se les quitan los derechos políticos, donde no pueden ser electos, no pueden tener o poseer propiedades a nombre de la iglesia. Se les restringe de muchas formas y fueron una serie de atropellos. El presidente en ese momento que implementa estas leyes era Venustiano Carranza, que también era un furibundo anticatólico. A él lo terminan asesinando. Él fue presidente de 1914 a 1920 y en 1920 lo asesinan. Y quien toma el poder en ese momento fue Álvaro Obregón, que fue presidente de 1920 a 1924. Álvaro Obregón entendió, igual que Porfirio Díaz, que era, si quería pacificar al país, que tenía una década, desde 1910 a 1920, una década en una guerra civil con una terrible consecuencia de quiebra económica para México y un derrame de sangre gigantesco. Habían muerto alrededor de 1 millón de personas. Si Álvaro Obregón entendió que la única manera en la que podían pacificar al país era teniendo a la iglesia de su lado, o cuando menos no metiéndose con ella, no atacándola, y eso sucede en 1920 a 24, hubo una especie de pausa. Las leyes que se acaban de autorizar o de promulgar, la Constitución de 1917, esa parte persecutoria a la iglesia otra vez vuelve a quedar congelada, como lo hizo Porfirio Díaz, pero a partir de 1924 entra en acción un cambio en el régimen político de México. Pero antes de llegar a ese punto, quiero regresarme un poquito. En el momento que se implementan las leyes de la nueva Constitución de 1917 y que el presidente Venustiano Carranza lanza estas leyes persecutorias contra la iglesia, la Revolución Mexicana, que en ese momento estaba en una especie como de impas, estaba, vamos a decir, como ya en una baja frecuencia, vuelve a encenderse otra vez de manera violenta en todo el país, precisamente por la persecución a las leyes, perdón, a la iglesia. Y dos generales del ejército en ese momento que estaban a las órdenes del presidente eran Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, ambos absolutamente anticatólicos, que odiaban a la iglesia, a la religión, masones, ambos, y después fueron protagonistas los dos de la Guerra Cristera. Entonces, ahora sí regresamos a 1924, uno de estos dos generales que acabo de mencionar, Plutarco Elías Calles, asume la presidencia y él fue presidente de México de 1924 a 1928. En ese momento es cuando él saca, digamos, de la congeladora estas leyes de persecución religiosa y las echa a andar nuevamente. O sea, lanza un ataque para expulsar, por ejemplo, a los sacerdotes extranjeros que había en México, en los españoles, que eran muchos, a obispos españoles que hubiera, para que supuestamente la iglesia mexicana solamente estuviera compuesta por sacerdotes mexicanos. Y como vinieron una serie de restricciones a la libertad religiosa, los pastores, es decir, los sacerdotes y la jerarquía católica decidieron suspender el culto público. El culto no se suspendió del todo, es decir, se siguieron celebrando misas clandestinas en casas, en sótanos, en refugios, en muchos lugares, pero ya no estuvieron abiertos los templos para el culto público. Y eso fue lo que generó como este estallido nuevamente de la gente que salió de manera pues, muy molesta, como es lógico, a las calles a manifestar su repudio ante estas leyes en un país cuyo 95% en ese momento pues era católico. Ahorita somos alrededor del 80% de católicos en el año 2023, pero estamos hablando de hace
100 años, básicamente, o sea, 97 años, donde toda la población, el 95% de la población en México era católica. Entonces, obviamente hubo una reacción bastante fuerte de parte de la población para repudiar estas medidas que violentaban, por supuesto, sus derechos. Y esta guerra se prolonga de 1926, que es cuando empieza el conflicto armado como tal, a 1929. Y quien determina o quien decide que se tiene que detener el conflicto armado, pues es nada más y nada menos que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el bando cristero, es decir, los defensores de la religión, estaban propiciando tantas derrotas al ejército mexicano y sobre todo por los boicots y una serie de medidas sociales que tomaron en muchas ciudades para paralizar la economía y el comercio, que el gobierno se estaba colapsando por todos lados. Y si el gobierno de Estados Unidos no ordena al gobierno de México detener la guerra y firmar la paz, vamos a decir, lo que hubiera acabado sucediendo es que el gobierno masón hubiera caído y quien hubiera tomado el poder hubiera sido el bando pues, triunfador, como es lógico, que hubiera sido el bando católico. Eso es lo que se quiso impedir de parte del gobierno de Estados Unidos y desgraciadamente muchos obispos mal informaron al Papa diciéndole que en México no solamente se estaba dando un baño de sangre de católicos, lo cual pues era cierto obviamente porque por eso hubo tantos mártires, pero le estaban diciendo, le dijeron al Papa que esto iba a acabar con la religión en México, que todos los católicos iban a acabar muriendo y que el Papa tenía que intervenir para detener la guerra, cuando esto, o sea, es un tema muy conflictivo, muy delicado, porque efectivamente sí había muchos presiones para que se detuviera la guerra, pero si esto se hubiera permitido que hubiera llegado al fin que se estaba buscando, hubieran logrado derrotar y hacer caer al gobierno y entonces se hubiera establecido en México un gobierno católico. Desgraciadamente, los acuerdos que el gobierno firmó con la Iglesia Católica y el Papa, que el Papa lo puso a los obispos para que firmaran, fueron unos acuerdos en los cuales pues se entregó literalmente a los líderes de manera pues muy lamentable y la guerra de persecución y de asesinatos a los líderes católicos continuó desde 1929, que oficialmente se firmaron los acuerdos de paz, pero siguieron asesinando líderes hasta 1933 todavía. En 1934 toma el poder Lázaro Cárdenas y vuelve nuevamente a la cargada tratando de reactivar el conflicto religioso a través de uno de sus ministros de apellido Canaval, se me fue el Garrido Canaval, que fue, pues era su ministro de comercio y había sido gobernador de Tabasco y este había sido un carnicero de católicos. Entonces, ante la amenaza de que en 1934 otra vez y 35 sobre todo iba a reactivarse el conflicto pues civil, la guerra civil de persecución religiosa, pues ya el gobierno vio que no tenía posibilidades nuevamente y que el bando cristero pues estaba bastante consolidado y que tenía posibilidades de poderlos derrotar, que mejor decidieron ya pacificar finalmente el país. Esto que acabo de darte es como una introducción básicamente al tema y de aquí podemos empezar a comentar ya asuntos ya un poco más específicos, pero con esto yo creo que la gente tiene una idea clara, o espero que así haya sido, de cuáles son los antecedentes de la guerra cristera, por qué se dieron y qué sucedió una vez que se supone, en teoría, terminó el conflicto, pero que en realidad el gobierno siguió asesinando gente, porque esto se siguió durante varios años más y desgraciadamente, pues la iglesia en muchos aspectos, pues guardó silencio y desgraciadamente, y ese ha sido uno de los temas, yo creo que más difíciles de este asunto, y más dolorosos es que mucha de la jerarquía pues aceptó sentarse a negociar con los asesinos de los mártires cristeros, que es lo que le recriminó
muchos de los que estuvieron ahí al frente de la batalla y que les decían cómo pueden sentarse a negociar con estos bandidos criminales que quisieron destruir a la iglesia y han matado sacerdotes y han matado tantos hermanos católicos y bueno, pues desgraciadamente los obispos se sentaron a negociar con ellos dándoles pues ventajas realmente al gobierno porque no hubo consecuencias de estas atrocidades que cometieron. Bien. Es terrible, es terrible todo lo que pasó y una persecución realmente de corte del pensamiento, ¿no? En este caso, de las creencias de las personas, impulsado por otro movimiento que tiene otras creencias, es decir, es una guerra religiosa, los masones que tienen su propia mirada, asociado con otros grupos de políticos que se usan mutuamente, uno usa a uno, el otro usa al otro, digamos, van ahí como jugando a las cambiaditas, pero que se usan mutuamente para tratar de instalar una sociedad sin Dios, una sociedad laica, que era el mismo espíritu que movió a la Revolución Francesa y lo que ocurre a los pocos años con el genocidio de La Vendée, de Machecoul, de Nyon, bueno, y todas las ciudades del, del suroeste de Francia. Acá se viene a producir prácticamente lo mismo, la misma estructura, ¿no? La misma toma de poder, la misma idea de ir cambiando la constitución para prohibir, en este caso porque todo el mundo era católico, en este caso prohibir esa religión. Pero no tengo ninguna duda que si hubiese habido otra, también la hubiesen estado atacando, digamos. Salvo que hubiese estado eh, funcional al servicio de estas mismas fuerzas, que en algunos casos en Europa también se dio, ¿no? Algunos movimientos protestantes que se sumaban a estos masones, gnósticos, cabalistas, incluso ateos de tipo materialista, deístas materialistas. Y bueno, se dio acá, se dio en nuestro continente con México y, y dio mucho ejemplo, o sea, mucha vida que contar, aunque se sabe poco. ¿Por qué se sabe poco? ¿Por qué se comentó poco y llegó tan poca información de toda esa guerra, de todo lo que se vivió? Hay canciones, yo recuerdo a mi padre que cantaba algunas canciones que él era músico, ¿no? Y tocaba la guitarra relacionadas con México, pero uno no entendía de qué se trataba, ¿no? Unas rancheras, para uno era simplemente una música, pero no estaba este contenido que, bueno, que hoy día estamos conociendo. Pues fíjate que eso que comentas es muy importante, qué bueno que lo dices, porque efectivamente hubo un intento de ocultar este capítulo de la historia. Yo te lo puedo comentar, yo nací en la Ciudad de México, viví ahí 20 años, pues mi educación siempre la cursé en escuelas públicas, es decir, del gobierno, y jamás nos enseñaron, era un capítulo totalmente oculto, que había habido un conflicto religioso en ese periodo posterior a la Revolución Mexicana. Este conflicto, además, es importante mencionar que sirvió también, vamos a decir, como de inspiración y de antecedente a la Guerra Civil de España, que sucedió 10 años después. Es decir, aquí la Guerra Cristera fue de 1926 a 1929 y 10 años después se repite esta guerra fratricida en España de 1936 a 1939, es decir, una década exactamente después. Y los mismos asesinos comunistas allá, en el caso de España, que persiguieron sacerdotes y religiosas y que hicieron una matanza tremenda, pues compartían el mismo pensamiento antirreligioso que los que aquí persiguieron cristianos y católicos. Y el gobierno de México decidió quitar ese capítulo de la historia. ¿Por qué? Porque no le convenía, evidentemente, dejar en entredicho que habían estado a punto de caer
por un grupo de ciudadanos, porque eso le daba un poder gigantesco a la ciudadanía en el momento en el que este gobierno se quería constituir, como lo hizo de hecho, en un poder eh, absoluto, absolutista, vamos a llamarlo así, de un partido político único que se mantuvo en el poder básicamente de 1920, si podemos manejarlo así, a 1900 al 2000, o sea, durante 80 años era básicamente la misma estructura, cambió un poco de nombres y de siglas, pero era el mismo partido, la misma estructura. Entonces, al gobierno no le convenía que esto quedara registrado en los libros de historia, y los que hicieron la labor de rescate, bueno, para empezar fue en estas tierras. Yo hace 28 años me vine a vivir aquí a esta tierra de Guadalajara, que es la capital de una provincia, un estado que se llama Jalisco, que es donde se dio el epicentro de la guerra cristera. Y aquí, cuando yo llegué aquí, es cuando me enteré que había existido una guerra cristera y había mártires y había sucedido todo este tipo de atrocidades que yo no sabía, realmente yo desconocía, estando en México, ¿eh? O sea, esto es algo verdaderamente increíble. Y descubrimos esta riqueza gigantesca que hubo, y ahora incluso, pues se ha permitido, existe actualmente, pues como una ruta turística, vamos a llamarlo, aunque no es turística, sino espiritual, vamos a llamarlo así, donde puedes ir a visitar los lugares donde hubo, pues, los principales acontecimientos relacionados con la guerra cristera, ¿no? Lugares donde hubo martirios, ¿no? Por ejemplo, ahora hay santuarios ahí o capillas, ¿no? Conmemorando el martirio de algunos santos, ya sean sacerdotes o laicos. Y Entonces, eso creo que no lo alcanzamos a mencionar, que una de las leyes que se que van en contra de toda esta de la cultura occidental cristiana, era impedir que los sacerdotes usaran sotana. Entonces uno ve ahí muchos asesinatos, ajusticiamientos por parte de la fuerza militar, de personas que están vestidas de civil, pero varios de ellos eran sacerdotes, porque habían sacado una ley que prohibía que los sacerdotes pudieran usar su atuendo natural. claro, no podían usar sotana ni alzacuellos pues, porque para ellos era ofensivo, ¿no? Y claro, la vestimenta tradicional de un sacerdote, pues es eso, básicamente es un reto, es como un desafío, ¿no? Y es un testimonio además muy poderoso para la gente. Por eso les impedían que los usaran. Por lo tanto, y lo mismo como comentan aquí, efectivamente lo que pasó en la época soviética, ¿no? Donde a los sacerdotes les impedían manifestar públicamente su fe y dar testimonio de ella. Aquí en México, pues pasó básicamente lo mismo. Y no es de extrañar, porque era la misma gente. Es decir, aquí en México, estos masones, ateos, pues básicamente, te voy a decir cómo está la relación, digo, para que la gente lo entienda, entre la guerra civil de España y la guerra cristera. Aquí, yo ya les mencioné que en 1934 toma el poder Lázaro Cárdenas, que había estado al servicio de Plutarco Elías Calles, de hecho por eso fue su sucesor, y había perseguido y asesinado cristeros. Lázaro Cárdenas se encargó de convertir a México, o eso era su intención, en un paraíso comunista. Iban a implementar el proyecto y el plan de social y educativo de la Revolución Rusa de 1917, lo querían implementar aquí en México. Entonces, cuando viene la guerra civil en España, precisamente es este presidente, Lázaro Cárdenas, el que abre las puertas de México y recibe principalmente a los refugiados del bando republicano español, es decir, los que salieron derrotados. Esto fue a partir del 37, digamos, hasta el 40, que es cuando él termina su gobierno, y aquí les entrega además las riendas de la educación pública a este bando republicano, que eran comunistas, y él se asumía también como comunista. Por eso están relacionados, y la misma gente que persiguió católicos en la Unión Soviética o en toda la época
soviética, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, en los países que habían sido católicos y que seguían siendo católicos, pero quisieron extirparlo de la Europa Oriental, pues era la misma gente que había provocado la guerra civil en España, que había perseguido sacerdotes y religiosas, y es la misma gente que aquí en México pues incendió y provocó una guerra civil. Es decir, es este mismo pensamiento que es heredero de la Revolución Francesa, que está en contra del reino, del rey y de la religión, y que pues ha provocado tantos desastres sociales y económicos y políticos en todos lados donde ha llegado y ha clavado su aguijón venenoso. Entonces, pero es importante que la gente vea que sí hay una relación, que no son casualidades, que no es que uno diga, ay, mira qué curioso que primero fue en México y luego vino una guerra civil en España. Pues es que era el mismo proyecto, era el proyecto de la conquista del comunismo masónico, judeomasónico, si O lo sea, podemos decir así. claro, el mismo proyecto que nace ahí en Francia, ¿no? Exactamente, exactamente, es el Y les mismo. fracasa antes, porque esto ya lo habían intentado, pero les fracasa antes, 100 años antes, con la Guerra del Palatinado, donde intentan hacer esto mismo, pero gracias al ejército español, eh, que se logra frenar y se logra frenar ese intento, pero ellos no desisten, no pasan 100 años después y ya lo logran con la Revolución Francesa, eh, mucho más tarde. Entonces, Ahora, hay un antecedente, hay otro capítulo importantísimo, aunque uno dice, bueno, cronológicamente no pertenece a la guerra cristera como tal, pero es el mismo conflicto, es la misma guerra, son los mismos bandos encontrados y tiene las mismas consecuencias. Esto se dio en 1993, 23 de mayo de 1993, aquí en Guadalajara, cuando la masonería ordena el asesinato de un cardenal que era el arzobispo de Guadalajara. Esto es muy importante porque nuevamente y eso es muy reciente, el 93 es muy reciente, hace se cumplieron 30 años apenas ahora pues el pasado 23 de mayo se cumplieron 30 años de este acontecimiento. Pero fíjate, mira qué curioso, bueno, no es casualidad ni es curiosidad cómo opera la providencia. Una vez que asesinan a este cardenal, Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, y lo asesinan aquí en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Y sabes a quién le echaron la culpa? A un personaje muy famoso que sigue siendo, pues, todavía un personaje muy mediático, a nada más y nada menos que al infausto Chapo Guzmán, al jefe del cártel de Sinaloa, que ahora está preso en Estados Unidos. A él le achacaron que él había sido el culpable de la muerte del cardenal. Por supuesto que no es así, él lo usaron como chivo expiatorio. La realidad es que fue la masonería al más alto nivel dentro del gobierno de México quien mandó matar al cardenal Posadas. Pero fíjate la consecuencia que trajo esto. En su lugar nombran a el que en ese momento era el obispo titular de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Y en ese momento el obispo de Ciudad Juárez era Juan Sandoval Íñiguez. Y Juan Sandoval Íñiguez, cuando lo nombran arzobispo de Guadalajara, como era en ese momento, era una sede cardenalicia, es decir, en el momento que le daban el nombramiento de ser arzobispo, inmediatamente se convertía en cardenal. Entonces él se regresa, porque él es de aquí de Jalisco, es precisamente de la zona donde se dio la parte más álgida del conflicto, en la parte de los altos, como se le conoce, de los altos de Jalisco, de la tierra más tradicional, más conservadora, más aguerrida, ¿no? De defensa de la religión. Y al cardenal Sandoval lo nombran el arzobispo y es él precisamente porque todo esto te lo cuento porque estoy respondiendo a tu pregunta. Tú me preguntaste hace un momento o hace ratito por qué había estado oculta esta historia. Bueno, pues con esto te estoy respondiendo esta pregunta. Precisamente cuando llega el cardenal Sandoval, él trae la consigna de Juan Pablo II de aclarar el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pero además, y ya estando, como decimos en México, ya encarrerados, es decir, ya estando en la misma línea, el cardenal Sandoval se encarga, y es él básicamente el que se encarga de volver a traer a la memoria colectiva el conflicto cristero, y es él el que tramita ante la Santa Sede
el llevar a los altares a todos los santos mártires cristianos. Él fue el encargado de proponer y de respaldar y de darle validez las causas para que llegáramos a tener a tantos santos mártires que tenemos ahorita en los altares. Él fue el artífice y no por nada, él padeció 2 intentos de asesinato o 3, si nos ponemos ya más estrictos, 2 a través de envenenamiento y uno más que entraron a rematarlo en el hospital cuando estaba bastante delicado. ¿Por qué? Porque la masonería no le perdona el hecho de que él haya vuelto a traer pues mira, de hecho, si estamos hablando de este tema ahorita, es precisamente como consecuencia de que él trajo este tema a la memoria colectiva, lo volvió a poner a la vista de la gente e hizo que muchos historiadores se metieran a investigar este tema y propició toda esta ola, ¿no? Digamos, de pues, la película de la cristiada y otras cosas que han hecho visible esto que el gobierno durante muchas décadas intentó ocultar o mantener debajo de la alfombra o del tapete. Y ahora, pues lo tenemos, sí, adelante. Aprovechando que veo que la Catalina está con mejor señal, porque la veo parpadear, eso significa que está bien. Aprovecha. No, pues, primero que nada, dime. Tus comentarios de todo lo que ha estado exponiendo Miguel. Sería muy, pues, muy bonito. Ciertísimos. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí. Vale, bueno, pues aprovechar que tengo señal y sí, bueno, gracias Miguel, eres un maestro para muchos de este tema, incluso mira, aquí tengo tu libro. Ay, muchas gracias. Que está totalmente, pues, señalado, ¿no? Se los recomiendo, Iglesia Perseguida, Iglesia Verdadera. Aquí muchas he gracias. aprendido lo poco que yo sé, ¿no? De la guerra cristera, pero me gustaría comentar 2 cosas, ¿no? Creo que son importantes antes de pasar ahí al mártir Agustín Pro. Recordando lo de la Guerra Civil Española de 1936, tampoco es casualidad, ¿no? Como dices, y no se nos puede olvidar las guerras carlistas. Las guerras carlistas de la Primera y Segunda República, creo que es importantísimo recalcar esto porque tenemos ahí, desde luego, la Vendée, tenemos Rusia, ¿no? Tenemos, desde luego, pues España, Argentina también que defendió y la guerra cristera en México, ¿no? Y ahorita que mencionabas el tema de las escuelas públicas, yo estuve siempre en escuelas católicas y siento decirte que tampoco nos dijeron nada de la guerra cristera. O sea, se mencionaba, pero no realmente, o sea, no nos dijeron bien cómo ni por qué, ¿no? O sea, teníamos los libros de texto nefastos de la historia de México, que las monjas nos hacían guardarlos en un cajón, pero tampoco se pronunciaba como ahora con esta ola nueva que dices sobre la guerra cristera. Sabíamos ciertas cosas, ¿no? Pero no a esta profundidad. Es más, creo que yo aprendí más en mi familia, ¿no? Que fueron también, digo, no fueron cristeros porque no se levantaron, pero hubieron grandes católicos mexicanos intelectuales, ¿no? Como Anacleto González, muchos católicos que dijeron definitivamente esto no lo vamos a permitir, escondían sacerdotes, escondían monjas, mi familia tenía haciendas y disfrazaban a las monjas de campesinas, de personas que trabajaban para la hacienda y los cuidaban, ¿no? Hasta cuando podían. Celebraban pues también las misas, ¿no? Se celebraba misa, que cabe decir que eran misas preconciliares, eran tradicionales, la que dio tantos frutos, ¿no? De tantos santos y tantos mártires y tanta enjundia, diría yo, de defender a la religión, ¿no? Entonces eso yo lo dejo ahí sobre la mesa porque hay que reflexionar en ese tema y saber que la tradición católica y la misa de siempre tiene pues ese fruto tan enorme, ¿no? Entonces, pues sí, hubieron actos heroicos de muchísima gente que no se levantó en armas, entre ellos Concepción Cabrera de Armida, que hablaremos al ratito de ella, pero pues bueno, sí es como una, siempre repiten lo mismo estos masones, ¿no? Siempre están repitiendo y en la historia se repite y hay que tener, yo creo que conciencia de que esto es la batalla espiritual.
es la batalla espiritual que todos estamos viviendo ahora con la democracia, con los partidos, con esto y con lo otro, que es el resultado de todo lo anterior que nos ha explicado magistralmente mi querido Miguel. Así que, pues bueno, es lo único que yo podría ahorita agregar sobre esto, pero sí quería anotar esa parte, ¿no? Que incluso en las escuelas católicas, pues bueno, después ya no fue muy buena la educación que tuvimos en la verdad histórica, ¿no? Ahí Y pues tenemos bueno, en pantalla la imagen de una mujer. ¿Quién es esta mujer, Catalina? esta mujer es una maravilla, es una mística mexicana, Concepción Cabrera de Armida, que se sabe también poco de ella en el tema de la cristiada, ¿no? O sea, en la historia de la cristiada. Yo la pongo porque la quise destacar. Concepción Cabrera de Armida nació en 1862 y murió en 1937. O sea que imagínate todo el periodo que le tocó a la pobre, ¿no? La revolución, las leyes de reforma, o sea, le tocó de la historia de México una parte muy importante. Ella nació en San Luis Potosí, en la hacienda de Jesús María, que ahora la tienen las religiosas las religiosas del Sagrado Corazón, de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que es una de sus congregaciones, porque ella fundó las Obras de la Cruz. Entre ellas, pues bueno, los Misioneros del Espíritu Santo, Alianza de Amor, tiene muchas, ¿no? Ahorita Fraternidad de Cristo Sacerdote, creo que se llama. En fin, escribió 66,000 páginas manuscritas y tuvo revelaciones de nuestro Señor Jesucristo en la época de la persecución en México y sobre todo en la época de la Guerra Cristera. Ella vivió, pues bueno, una vida mística, fue además madre y esposa. Tuvo 9 hijos, 2 de ellos religiosos, uno jesuita y la otra fue también religiosa de las Obras de la Cruz. Bueno, su marido murió, Francisco Armida, que era de Monterrey, y la dejó muy joven, de 37 años, una cosa así, con todos sus hijos, pero siempre fue pues una mujer muy alegre, muy sencilla. Ella se educó en la hacienda y pues bueno, es muy famoso de Concepción Cabrera de Armida. Ella veía en las haciendas que marcaban a las reses de la hacienda con el ardiente, ¿no? El hierro ardiente, JM, que era Jesús María, y ella en toda su experiencia mística también tiene el holograma marcado, pero como JHS, Jesús Hombre Salvador. El grito de Concepción Cabrera de Armida, yo diría, es Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Esto a mí me llena de compromiso, porque era después de estas revelaciones que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, en una de las revelaciones, pues en unas de las revelaciones, que fueron muchas, hablaba del sacerdocio, de la importancia del sacerdocio, de la santidad que tenían que tener los sacerdotes. Incluso hay una parte un poco impactante que Jesucristo le dice, ¿no? Es que esta sangría era necesaria para purificar, ¿no? Y aunque no son los mensajes directamente y solamente para los sacerdotes, porque también es para los laicos y es para todos la santidad, tiene una obra importantísima que se llama A mis sacerdotes, y nuestro Señor le dice que quiere que sea la madre espiritual de los sacerdotes. Entonces esto para mí me ha impactado mucho. Yo he leído poco de ella, debería de leer más. En las 66,000 páginas no creo que las lea nunca, pero la obra de Conchita es impresionante, y en este libro le habla a sus sacerdotes y Jesucristo le dice muchas cosas, ¿no? Le pide, ¿no?, que sean santos, que habla de la encarnación mística. Es muy profunda su espiritualidad, tanto que, pues bueno, ya es beata, ya está en los altares. Pío X en 1913 dijo que sí, ¿no?, a todas sus obras, porque decían, bueno, ¿qué hace una señora aquí
en el Vaticano pidiendo audiencia con su santidad, madre, esposa, y resulta que quiere fundar, ¿no?, estas obras. Félix de Jesús Ruller también funda junto con ella, el padre Félix de Jesús Ruller, los Misioneros del Espíritu Santo, pero su figura a mí me parece muy importante, Miguel, destacarla, porque ella vivió en el silencio, en el horror de la Revolución Mexicana, donde creo que fueron más de 1 millón de muertos, y en la Guerra Cristera, vivió en el silencio, en el diálogo con Jesucristo. Y el llamado durante la época cristera, como les decía, es mucho a los sacerdotes, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que explicaba Miguel, de los famosos acuerdos, ¿no?, que tuvieron los sacerdotes con el gobierno masónico despreciable, en donde, pues bueno, hubo ahí una especie de traición hacia los cristeros. Es difícil comprenderlo, pero los cristeros también se sintieron abandonados por la propia iglesia, porque los cristeros estaban decididos a dar su vida y su sangre por Jesucristo, ¿no?, por la verdad. Entonces creo que a mí yo le pedía a Ricardo, ¿no?, yo creo que hay que destacar la figura de Conchita, que como digo, yo conozco muy poco de su obra, pero conozco por familia, porque mi abuelo era su sobrino. Fue sobrino bisnieto o sobrino nieto de mi abuelo. El hermano de Conchita era Octaviano Cabrera, que era mi tatarabuelo. Perdón, y ella, pues realmente era una mujer que ni siquiera su familia sabía de su santidad, ¿no? Sabía, desde luego, era una mujer muy religiosa, pero es una figura muy importante. Yo recuerdo a mi abuelo, que fue testigo de la causa, que no decía ni una palabra. Yo le decía, cuéntame, no decía ni una palabra. Y él sí me contó que cuando fueron a abrir, ¿no?, el féretro de Conchita, fue un olor a rosas, una cosa impresionante, y estaba incorrupta, ¿no? Entonces creo que esta mística, madre, esposa, laica, apóstol, ¿no?, que vivió en esa época, creo que hay que destacarla, y es actual. Es actual porque ella es madre espiritual de los sacerdotes, y yo creo que en esta época de tanta crisis dentro de la iglesia, tantos sacerdotes también que están sufriendo, que están confundidos, pues bueno, yo creo que ahí tienen una madre espiritual en la que se pueden también ellos acercar, y que destaquemos el papel de Conchita, no solamente histórico, sino el papel que tiene dentro de una espiritualidad, de la espiritualidad de las obras de la cruz para México y para el mundo. Entonces, yo por eso quería comentar, ¿no?, pues de Concepción Cabrera de Armida, para que, pues bueno, nos introduzcamos también en su obra. Es inmensa, tiene todos los libros de Conchita, su cuenta de conciencia, todo lo que escribió, tienen el editorial de la Cruz, ahí se puede conseguir su obra. Y pues bueno, es una más, ¿no?, una más de esta guerra cristera, que dio fruto en el silencio, en el sufrimiento y en las revelaciones con nuestro Señor. No, excelente, excelente, muy, muy, muy bueno destacar. Em, hay otra razón también, me parece, Miguel, de este silencio durante tantos años, que tiene que ver con los acuerdos que se firman, ¿no? Creo que había una especie de pacto de no hablar de la guerra después de 50 años, que la iglesia se autosilencia, y obviamente el gobierno hace lo mismo, mientras iba persiguiendo, ¿no? Eh, Contraviniendo a aquello que se había comprometido a hacer, que era dejar a los cristeros tranquilos, ¿no? Durante este periodo, eh, quienes respetan el acuerdo de no hablar y de mantener ese silencio es precisamente la iglesia durante 50 años. Creo que algo así es, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, de hecho, pues parte de ese arreglo fue efectivamente como ya
tratar de que ya no se supiera, es decir, los que fueron protagonistas, bueno, pues ahí quedaba en la memoria, por supuesto, sus hijos y la descendencia, pero que ya no trascendiera más allá en una parte ni de la historia de la iglesia, ni de la parte de la historia de la oficial que se cuenta en la educación pública. Esto, pues así sucedió. Pero fíjate que pasó algo muy interesante y te digo que así actúa la providencia, yo creo. Esto es algo, pues yo creo que vale la pena destacarlo porque estamos hablando de que los dos principales causantes de este conflicto religioso, pues fueron estos dos generales masones, a los cuales ya me refería, que era Plutarco Elías Calles y su sucesor. Digo, hubo otros en medio, pero básicamente fue Lázaro Cárdenas. Y el sucesor que quiso nombrar Lázaro Cárdenas era pues un militar muy allegado a él, también masón y enemigo de la iglesia, y pues por la circunstancia coyuntural que se dio por la Segunda Guerra Mundial, como este general y militar era un también simpatizante de la causa comunista de Rusia, entonces el gobierno de Estados Unidos en ese momento no lo vio con buenos ojos y decidieron que la sucesión debería de recaer sobre otro militar que no iba a... O sea, Estados Unidos no quería otra nueva guerra civil en México cuando Estados Unidos sabía que en algún momento iba a requerir la riqueza, los bienes materiales y las riquezas naturales de México, si es que Estados Unidos entraba a la guerra o simplemente para surtir a los aliados, ¿no? Entonces, por eso México, sabiendo que si entraba el sucesor que había elegido Lázaro Cárdenas, podía reactivarse el conflicto civil, es decir, una nueva guerra civil, decidieron que entrara un conciliador que fue un general de nombre Manuel Ávila Camacho. Y ese Manuel Ávila Camacho, pues resulta que era católico, es decir, viene una cosa que parecería casi de no creerse, cómo es que después de este periodo de masones que venían gobernando el país durante pues muchas décadas, y de repente llega el primer presidente que no solamente no era masón, sino además era abiertamente católico, y que lo pusieron para reconciliar esta situación, y parte de esta reconciliación se dio precisamente en pues aceptar un silencio de ambas partes, pero para que la situación ya no tomara otra vez, no se volviera a prender esas pequeñas mechas. Y este presidente además pues fue muy bueno, hizo muchas cosas muy buenas y fue el que sentó las bases de la modernización y la industrialización de México. Y bueno, pues además que puso en paz por un lado a Plutarco Elías Calles y por el otro lado a Lázaro Cárdenas, los neutralizó totalmente. Y bueno, pues fue un presidente que hizo un cambio de rumbo. Entonces fue algo que parecería inconcebible, pero pues de repente pasan estas cosas en la historia. Y bueno, pues ya a partir de ahí se zanjó, vamos a llamarlo de esa manera, las diferencias, y curiosamente se vuelve a dar esto cuando, como yo lo mencionaba, en 1993, pero un año antes apenas se habían firmado un como acuerdo, un nuevo acuerdo de parte del gobierno de México con la Iglesia Católica, donde el gobierno le daba el reconocimiento oficial a la Iglesia, le regresaba ciertos derechos, no todos obviamente, pero ciertos derechos, y quedaba como zanjado, o sea, digamos, así con muchas comillas, se cerraba ese círculo que había quedado pues no bien cerrado, ahí aparentemente se cerraba, y un año después se vuelve a abrir con el asesinato del cardenal Posadas, y entonces es cuando propicia que el cardenal Sandoval reabra por completo ese círculo que se quería mantener cerrado, y es cuando vuelve a salir a la luz pública toda esta historia, gracias a él, y pues a toda la historia de los mártires cristeros, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta situación donde, bueno, pues tenemos estos actos que parecen desafortunados, bueno, de hecho lo son, han propiciado afortunadamente cosas que, gracias a las cuales ahorita tenemos acceso y conocimiento a esta parte de la historia que de otra manera seguramente se hubiera mantenido ahí
oculta, ¿no? Como es la historia de Lavandé y otras, ¿no? También en la parte, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, por supuesto que no se quiere hablar de todos los mártires que hubo y de las atrocidades que cometió el bando republicano, porque eso es lo que se trata de ocultar, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí, Miguel o Cata? Bueno, esto que estamos viendo es el templo, es un templo hermosísimo que hay en la Ciudad de México, precisamente en el lugar donde yo nací, que es la colonia Roma, y es el templo de la Sagrada Familia. En ese templo yo tuve la fortuna durante algún tiempo de ser catequista, me ha tocado cantar ahí, me ha tocado participar en varias ceremonias, y ahí está enterrado precisamente el mártir Miguel Agustín Pro, un sacerdote jesuita que quedó pues como beato, no ha subido a los altares, yo me imagino que por negligencia de los mismos jesuitas, yo creo, o sea, no lo puedo asegurar porque no tengo pruebas, pero me parece que está ahí como medio olvidado porque los jesuitas no han querido propiciar la causa de canonización o no lo han impulsado lo suficiente. Pero en este templo de la Sagrada Familia es donde se encuentran los restos del padre Miguel Agustín Pro, que fue un gran sacerdote muy, muy carismático en el sentido de que, bueno, tenía mucho carisma con la gente y además, pues él hizo una serie de peripecias también dignas como de una película, porque él se disfrazaba de diferentes oficios para ¿Sí? poder ir a oficiar y llevar el sacramento a los enfermos. Entonces Claro, siempre porque no siempre, podían ocupar la sotana, en el fondo andaban como en la clandestinidad, ¿no? O sea, exactamente. Entonces a veces se disfrazaba de una cosa, a veces se disfrazaba de otra y siempre se les escurría, les pasaba por enfrente a los guardias, a los policías y nunca lo podían capturar porque no sabían quién era, es decir, lo esperaban vestido de sotana y pues él les pasaba por enfrente y siguió haciendo su ministerio hasta que en una de esas pues lo atrapan junto con su hermano y los asesinan, ¿no? Y ahí están, eso que estamos viendo ahí exactamente ahí es donde está la urna con sus restos. y bueno, hay que recordar que en el fondo no es que haya hecho algo malo, si simplemente los asesinan por ser católicos, es decir, Por dar su son testimonio, mártires, digamos, son mártires exactamente. en Los el acusan, completo los del- acusan, los acusan de la muerte vaya, del asesinato de Obregón, a él, a su hermano, y pues bueno, el que también dicen que era León, yo he leído, Miguel, aquí me vas a corregir, que había sido, siempre yo había oído, no, fue León Toral, ¿no? Que Sí, era un chico joven, pero en otros lados yo he leído que realmente el que lo mandó a asesinar y montó todo fue Plutarco Elías Calles. claro. De hecho, hay una historia ahí importante que vale la pena mencionar. Eh, Uno de los intelectuales más importantes que han existido en México es José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un revolucionario que participó y apoyó la causa revolucionaria, etcétera, pero después tuvo una especie de conversión, yo creo que primero intelectual y después espiritual, y él entendió las atrocidades de la guerra de la revolución y acabó defendiendo la causa católica, ¿no? Él acabó siendo pues un buen católico, pero él fue secretario de Educación con Álvaro Obregón, este presidente que gobernó de 1920 al 24. Él fue secretario de Educación más o menos de 1920 al 22, más o menos. Ahí él pues renuncia y ya tuvo diferencias con Álvaro Obregón y además él esperaba que Álvaro Obregón lo nombrara sucesor. Eso era lo que se esperaba y México hubiera sido otro país. De hecho, no hubiera habido guerra cristera, pero pues en la providencia y en los planes de Dios estaba pues esta purificación, como dijo Catalina hace rato, pues de este derramamiento de sangre que ha dado tantos frutos espirituales. Bueno, José Vasconcelos no fue nombrado candidato y después se convierte en un aguerrido, me imagino, intelectual en las sombras, porque no fue protagonista durante la Guerra Cristera, pero después toma el liderazgo y en 1929, en 28 asesinan a Álvaro Obregón y ¿Y cuál es la importancia de que lo hubieran asesinado ahorita que estamos viendo, por ejemplo, esta cosa terrible que sucedió apenas ayer o antier
en Ecuador, que asesinan a un candidato presidencial. El asunto con Álvaro Obregón es que él ya era el presidente electo, iba a volver a gobernar México de 1928 a 1932, y él pensaba pues arreglar el desastre que había hecho Plutarco Elías Calles, y no porque Álvaro Obregón fuera un santo, ni mucho menos, era 2 centímetros menos quizá de pecador y de masón que el otro, pero tenía mucho más sentido común y sabía que tenían que arreglar la situación. Bueno, Álvaro Obregón lo asesinan ya que había ganado la elección, bueno, en teoría, ¿no? Esas elecciones al estilo México que pues obviamente vota una sola persona, que es el presidente, y es el que le da el triunfo. Bueno, cuando lo matan, vuelve a haber elecciones y entonces se postula José Vasconcelos, y precisamente por toda la animadversión que había causado Plutarco Elías Calles contra él y la población, la animadversión que sentía contra el régimen, José Vasconcelos gana la elección en 1929. El asunto fue que no le permitieron, no se la dieron, y el aparato de Plutarco Elías Calles desconoce el resultado y se impone él con sus allegados y nombran a otro presidente, y José Vasconcelos se convierte como en esa figura intelectual que continuó esa lucha contra estos pensamientos contrarios a la identidad nacional mexicana. Y de hecho, José Vasconcelos termina redondeando una obra fundamental para México, una obra filosófica en la cual él habla de la importancia de la hispanidad, del hispanismo, del mestizaje y una serie de cosas fundamentales sin las cuales no se podría entender el aporte, por ejemplo, de España, y él reconoce ese aporte de España a México, y que gracias al mestizaje es que además España se convierte en el imperio que fue, y México se convirtió pues también en una nación que salió de ser pues una serie de grupos en conflicto y separados, a convertirse pues en tener una idea completa, ¿no? de identidad y de nación mestiza. Entonces, es un personaje, yo creo que fundamental en este conflicto, y también es un personaje que hay que rescatar porque efectivamente es otro de los capítulos que están olvidados. O sea, mucha gente no sabe que José Vasconcelos compitió para la presidencia y además ganó, y que le robaron a la mala, ¿no? El triunfo. Bien. Hoy hemos aprendido muchísimo de lo que es la guerra cristera, de esta cristiada. Es muy importante hablar varias veces de esto para que no se nos olvide. Aquí hay referentes muy importantes a nivel espiritual de lo que es nuestra civilización occidental cristiana, que dieron su vida por mantener la fe, y mantener la fe no solo en el sentido estrictamente religioso, sino todo lo que conlleva como una sociedad que busca el bien, que busca la trascendencia, que está encaminado hacia esa vida eterna. Y toda esa mirada, ¿no es cierto?, de tener una visión clara de dónde está el bien, dónde está el mal, la realidad tal como es, etcétera. Todo eso es lo que se defiende. En el fondo, cuando se habla de esta defensa cristiana, no es solo una fe, no es solo una a quien yo creo, es una cosmovisión del ser humano, de esta dignidad ontológica que tiene por ser hijo hecho imagen y semejanza de Dios, y todo lo que eso significa, y todo lo que eso significa, y que va a repercutir en leyes, en formas de actuar, en la cultura y todas sus actividades mismas. Entonces, lo que se defiende no es solo una fe, es la civilización misma sobre la cual estamos inmersos. Así que es importante hablar una y otra vez de esto, y me gustaría que hicieran algunos comentarios finales. Cata, que te veo ahí con buena señal, te veo parpadeando. Pues bueno, al final hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Estábamos viendo ahorita el altar que llevaba el padre Pro para celebrar misa cuando se disfrazaba, como decía Miguel, ¿no? Él se disfrazaba de payaso, se disfrazaba de barrendero, de lo que podía, y ahí está el altar, ¿no? Como estos mártires, estos enamorados
de Dios, hacían todo por celebrar el sacrificio de Entonces, nuestro Señor Jesús. este altar, él lo escondía dentro de su ropa En su y iba de un maletita. lugar a otro para poder hacer la misa y con el riesgo de que lo pillaran. Y acá no era de que te pillen y que te manden a la cárcel o que te den una palmada. Aquí el riesgo era la vida misma. Sí. Es una maleta, es un maletín, efectivamente, como lo ven, de hecho se ven ahí los broches y todo, y ahí todo lo que están viendo ahí, pues se doblaba, se guardaba, y era lo que, pues llevaba un portafolio y parecía que trajera documentos y todo, y era lo que llegaba y abría en las casas y para oficiar la misa, ¿no? Hay que ser astutos, ¿verdad? También. Sí. Y prudentes. Yo, bueno, como comentario final, primero, pues me encantaría que siguiera Miguel, pues bueno, con estos programas, ¿no? Con Ricardo, los dos amigos, y que, pues bueno, que nos siguiera instruyendo en todo esto. Y a mí me queda pendiente como un tema importante, ¿no? Yo he estado estudiando un poco más acerca del carlismo. Soy simpatizante de los carlistas, y me queda como un tema ahí que creo que faltó mencionar, ¿no? No sé si cuando se fue la señal malísima que tengo, se dijo, pero es la instauración del reinado social de Jesucristo. Entonces, ahora estamos en un tiempo, Miguel, en el que está aquí la democracia, ¿no? Que es tan absolutamente imperfecta y de origen masónico, y muchas veces yo me pregunto, bueno, la forma de poder instaurar el reinado social de Jesucristo en esta época en la que nos tocó vivir, pues bueno, es cada uno en su trinchera, cada uno en lo que hace Miguel a través de VIE, ¿no? De todo lo que escribe, de sus libros, de todo el trabajo que hace desde hace tantísimo tiempo. Ricardo, que también, pues bueno, con todo lo que nos enseña a través del arte, de la belleza, la formación que es tan importante con vaya, la actividad que hemos llevado a cabo, ¿no? A través de Batalla Veritas, que es un proyecto muy chiquito, pero que es para formar. Y cada uno, ¿no? El político no sé cómo le hace, yo ahí sí me declaro totalmente, no lo entiendo, ¿no? No sé, un político católico, ¿cómo puede entrar, ¿no? Además que es espantoso entrar en esos como mausoleos horribles masónicos, en los congresos y todas esas cosas horrendas. Me parece, pues bueno, es meterse en la cueva del lobo, ¿no? Pero bueno, habrá que tener, ¿no? También esa valentía para hacerlo, pero me quedo también con una pregunta que creo que es para otro programa, porque se están dando muchas cosas en México que a mí me preocupan, que es, lo primero, políticos absolutamente ignorantes de la historia, absolutamente ignorantes de la doctrina, si son católicos, absolutamente ignorantes de la doctrina y que no tienen una formación integral, ¿no? ¿Cómo van a ir a defender a esos lugares los mandamientos que ya los tenemos dictados? ¿Cómo van a ir a defender a esos lugares con estas leyes absurdas, ¿no? Y masónicas. O sea, yo me lo pregunto. Y lo otro que me preocupa, y me preocupa mucho, es, aquí me van a criticar, pero no me importa, lo digo con mucho respeto, pero también porque tiene un trasfondo histórico y masónico, ¿no? Que es el protestantismo. O sea, los protestantes en México están tomando el grito de Viva Cristo Rey cuando ellos no son de este origen. O sea, podrán ser cristianos, pero el origen es masónico, el origen es demoníaco, el origen es Lutero. Entonces, Claro. aquí los conservadores me van a decir, pero nos tenemos que unir. No, 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 yo decía el otro día, yo no me uno en la mentira, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esa unidad si no hay verdad? Digo, podremos encontrar esa unidad así en la democracia, que todo es por abajito y vamos acá a ponernos de acuerdo para lo que nos conviene. Miguel, contéstame, porque no lo entiendo, ¿no? Son esas dos cosas que creo que son para atenderse en México, tener una iglesia valiente, que no la hay,
Y estos sacerdotes santos, modernistas o tradicionalistas, pero sacerdotes al fin, que sean valientes y que sean como un padre pro. Exacto. Entonces, Bueno, pues yo creo que es que ahí es una cuestión de principios, ¿no? Es una cuestión básicamente de principios, no se puede, esas cosas no se pueden negociar. Y de hecho, fíjate la manera en la, yo creo que también un buen programa es el tema del lenguaje y cómo se ha utilizado como arma política, ideológica, religiosa incluso, para hacer tanto daño, porque el lenguaje tiene un poder en sí mismo, las palabras y el significado. El simple hecho de que se haya cambiado, porque esta es parte del lenguaje masónico, que se haya cambiado el término de virtudes por valores, parecen sinónimo, pero no son. Y la gente dice, yo tengo pues mis valores y hay campañas sociales diciendo a favor de los valores. Lo que pasa es que los valores es algo relativo que tú puedes fijar, porque para ti puede ser valioso algo que no lo es en sí. Pero las virtudes son algo que no cambia, es decir, es algo inmutable. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un tema que yo creo que vale la pena explorar, pero ese es el problema. Ahora, no podemos aceptar e ir de la mano de cualquiera simplemente porque tenemos un enemigo en común, porque quizá con el que va junto a nosotros tenemos una diferencia de raíz y de fondo mucho más profunda que la que tenemos incluso contra el enemigo que estamos combatiendo, porque a veces ese enemigo que tenemos enfrente, pues es alguien que está, pues a veces está confundido, a veces está mal informado, a veces está deformado, a veces ni siquiera es alguien que conscientemente esté actuando de mala fe, pero hay otros que sí lo hacen, y entonces nosotros que sí sabemos o que tenemos una idea clara de en el lugar en el que estamos y hacia dónde tenemos que ir, no podemos aceptar simplemente la compañía de cualquiera. O sea, no porque nos sintamos superiores, que esto no tiene que ver con eso. Es simplemente por una cuestión fundamental de que hay cosas que no se pueden negociar y que uno no puede conceder. No puede uno decir, bueno, sí, no importa, a cualquier costo, porque entonces uno cae en la trampa de que el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces los medios son peores que, o sea, en los medios echaste a perder el fin, por muy noble que fuera, ¿no? O el mal menor, ¿no? Ajá. Ese mal menor, ¿no? No, me encanta que lo digas porque es algo que creo que también tenemos que estar muy, muy ciertos en Hispanoamérica. La mayoría somos católicos. Esto era el imperio español. Era la cristiandad, es la cristiandad. Entonces, a mí, la gente que dice, ay, sí, pero la unidad y entonces los pro vida y perdón, o sea, yo no puedo, exactamente lo que dijiste, no podemos estar unidos en el error, ¿no? Eso no quiere decir que, pues bueno, que vayamos a odiar o que vayamos a pelearnos o que vayamos a denostar, ¿no? A la persona, pero sí hay infiltrados, sí los hay, y ya lo comprobé 2 veces, y me pasó a mí, de origen masón dentro de los protestantes. Entonces, podrá Pero ser dentro de los protestantes, podrá ser dentro de los pro vida, porque están infiltrados por todos lados sí, y en todos también sus lados, o sea, ideas. en la misma iglesia, Ahí está. Claro. en la misma No lo iglesia, quería entonces, decir, pero es la verdad, ¿no? Es la sí, verdad. sí, Así que, pues bueno, creo que, como dices, hay que tener el sigilo, el cuidado, ¿no? Y estar unidos en la verdad, que lo hemos dicho mucho en el programa de Ricardo, ¿no? Y tener conciencia que somos la mayoría, tenemos somos bautizados y que tenemos esa gracia y que yo creo que podemos, si nos ponemos a estudiar y nos podemos a formar y hacer una vida de gracia, pues podremos hacer grandes cosas cada uno donde exacto. esté. O sea, aunque seamos la minoría, Sí, sí, porque sí, en claro. el fondo no es por cantidad, ¿no? Es por... Exacto. Oye, yo nada más quiero despedirme agradeciendo a Catalina, a Ricardo, porque me hayan tomado en cuenta para este programa. Les agradezco infinitamente este espacio. Me siento muy honrado y pues ya tenemos ahí algunos proyectos que estamos ahí platicando con Ricardo para algunos temas futuros, así que Sí, sí, claro, esperemos que claro, sí, Dios lo nos vamos a hacer. permita y nos conceda el tiempo para poder hacerlo, pero yo de entrada les agradezco a los dos a ti, Catalina, pues que me hayas propuesto, y a ti, Ricardo, que hayas aceptado además, y que No, qué Feli, bueno que Feli, ha sido un pudimos. agrado, así que ya estás incorporado, esto es como una mafia, ya no te puedes salir del...
Vas a Ok, tener que no, estar aquí encantado. participando y participando. Yo encantado. Oye, saludo a Gastón que me mandó un mensaje, no podía, tuvo un traspié de agenda con un tema de la señora. Y ahí ya sabemos que cuando la señora manda, manda. Así que no. Así, pero le mandamos un saludo, un gran saludo a Gastón. Bueno, gracias Catalina, gracias por acompañarnos hoy día, gracias por este gran invitado y amigo que estamos conociendo, que es Miguel. Gracias Una de Miguel joya, por la Miguel. excelente presentación del tema, muy bien elaborado. Yo creo que a todos les quedó muy, muy clarito las grandes líneas de qué se trata esta guerra. Mira, no sabía que tenías un libro ahí. ¿En qué se está publicando por Amazon? Fíjate que no, lo estoy manejando directamente yo, pero te prometo, y aquí lo hago, es más, me comprometo en público, te voy a hacer llegar, no sé cómo, pero te voy a hacer llegar en físico un ejemplar. Ya después tú me mandas tu dirección, tu domicilio para mandártelo con mucho gusto. Y y me encantará que lo tengas allá. Espero que te sirva y te resulte una lectura agradable y sobre todo de utilidad, ¿no? No, yo encantado, encantado. Si no, lo hubiera mostrado aquí en pantalla. Se ríen porque dije mafia. Oye, Y aquí Ricardo, ahí hay un dicen tema que con no el digas mafia. gobierno. No, mafia, Sí, mira, en México no nos van a venir a presumir ninguna mafia, que aquí yo creo que está la peor de todas. aquí somos eh, los eh, virtuosos de Viva Cristo Rey. Y a mí así nada es. más me gustaría decirles a todos los sacerdotes que nos puedan ver, que se acerquen a Concepción Cabrera de Hermida, a sus escritos, y que desde luego todos los fieles católicos estamos con los sacerdotes, que no los vamos a dejar, y que sean valientes y que digan Viva Cristo Rey siempre. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos dejamos cordialmente invitados al siguiente programa, a la siguiente tertulia el próximo viernes. Y muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Miguel. Chao, chao, que esté muy bien. Gracias. Viva Cristo Gracias a Rey. ti. Viva Cristo Rey.